Alan Iván Jiménez Baltasar con número de matrícula AL045405 de la materia de cálculo diferencial. Empezaremos por los teoremas del cálculo. El primero es el teorema de Weierstrass, que nos dice que si f es continua en un intervalo cerrado y acotado de a a b, entonces f es acotada. Esto quiere decir que van a existir dos puntos, x1 y x2, pertenecientes a este intervalo cerrado, de tal forma que x1 va a ser menor que x y x2 va a ser mayor que x. El segundo teorema es el teorema de continuidad uniforme, que nos dice que si f en una función continua de un intervalo cerrado y acotado a b, esto quiere decir que se va a cumplir que para cada cierto número 0 existe un valor mayor que 0. Que cuando se tomen dos puntos x y y pertenecientes al intervalo AB, tenemos que f de x menos f de y va a ser menor que una constante. De ahí tenemos el teorema del valor intermedio. Este nos dice que si la función f es continua en el intervalo cerrado de AB y si fa es igual a fb, entonces cada valor k entre fa y fb existe un número c, y entre a y b va a ser que fc va a ser igual a k, que va a ser una constante en este caso. De ahí continuamos con lo que viene siendo límites. Los límites que utilizamos durante la materia de cálculo los utilizamos para indicar el valor que toma una función cuando se acerca a un valor específico de una variable x, ya sea negativa o positiva. Y por último vamos a hablar sobre los números reales. Los números reales son todos aquellos números que existen, ya sean negativos, positivos, racionales e irracionales, enteros o decimales.